Chicos, muy buenos días para todos. Vamos a esperar un minutico mientras se conectan los demás y empezamos con el encuentro de filosofía. ¿Listo? Un momento, por favor. Profesor Foyan, buenos días. Espero que esté muy bien, profe. Entonces, quiero pasar el informe de la clase de religión del día de hoy. En primera instancia, mi profe, pues, comentarle que buenos días, Tatiana, gracias por saludar. Buenos días, Sebastián Maldonado. Ok, enterado. Tu falla de micrófono. Vale. Ok. Muy bien, chicos, entonces, muy buenos días para todos. Voy a empezar a confirmar la asistencia, así que por favor me van confirmando la asistencia. ¿Listo? Les pido ese gran favor. Permítanme en un instante. Vamos a confirmar la asistencia. Juan David Amaya. Presente. Sebastián Ávila. Laura Sofía Caicedo. Andrés Julián Cárdenas. Confirmado en la lista, Andrés Julián, ¿vale? Juliana Lucía Castañeda. Confirmado en la lista, Juliana. María José Celeita. Laura Juliet Chiquito. Martín Felipe Cubides. Elkin Santiago Cuervo. J.D. Alejandra Díaz. Confirma la asistencia de Martín Cubides, gracias. Laura Juliana Gómez. Confirmada la asistencia. Natalia Gómez. Tatiana Valentina Jiménez. Presente. Sebastián Alejandro Maldonado. Me escribiste por el chat, te confirma asistencia, ¿vale? Luna María Morantes. Tania Charit Pulido. Confirmada la asistencia, Dania. Laura Valentina Ruiz. Presente. Santiago Sánchez. Nicolás Santiago Ciabato. Laura Camila Sosa. Muy bien, confirmo la asistencia de Laura, lo mismo la asistencia de Santiago Ciabato. Miguel Ángel Valencia. Perfecto, muy bien. Chicos, buenos días para todos. Vamos a empezar entonces este encuentro de filosofía. Vamos a seguir con el tema que estábamos continuando sobre San Agustín. ¿Sí? Permíteme en un instante. Voy a ir al documento. Muy bien, entonces vamos a continuar con el tema sobre el problema filosófico del hombre en el mundo en la filosofía de San Agustín, que ese era el tema que estábamos trabajando desde la semana pasada. Bien, Santiago Cuervo. Sí, señor, yo te confirmé la lista. Sí, señor. Natalia Gómez. Listo, muy bien, ya te confirmo la lista. Natalia Gómez, confirmada en la lista, hermosa, ¿bien? Tranquila.
Entonces vamos a continuar con el tema que estábamos precisamente trabajando, ¿sí? El problema filosófico del hombre en el mundo de la filosofía, en San Agustín. ¿Sí? Para ello vamos a hacer la siguiente situación. Primero vamos a socializar, ¿sí?, la evaluación de corte que ustedes presentaron la semana pasada, ¿sí? Entonces vamos a socializarla muy rápidamente, mirando cuál era la opción correcta, cuál era la respuesta correcta, ¿listo? Después de eso, empezamos a mirar un videíto, ¿sí?, sobre un encuentro de filosofía donde nos habla sobre lo que vamos a ver sobre San Agustín, el problema de la moralidad, el bien y el mal, y empiezo yo con mis diapositivas, ¿listo? Entonces, sin más preámbulos, vamos a iniciar. Vamos a iniciar entonces con la socialización precisamente de la evaluación de corte. ¿Perfecto? Permíteme un momento. Muy bien, chicos, ¿me confirman? ¿Están viendo mi pantalla, por favor? Muy bien, gracias María José, gracias Martín, excelente. Bueno, la evaluación que ustedes presentaron el viernes de la semana pasada era una evaluación como lo hemos venido trabajando tipo IPES, ¿sí? En la lógica de lectura crítica. Las primeras 8 preguntas tenían que ver más que todo con un texto enunciativo que se ponía ahí en la evaluación y tenían que escoger la opción que consideraban correcta. Entonces voy leyendo, voy diciendo por qué era la opción correcta y ustedes van como siguiéndome el hilo, ¿bien? La primera dice, a lo largo del tiempo el hombre se ha representado el universo de distintas maneras. Los pitagóricos, por ejemplo, consideraban que el universo era cosmos, un universo exacto en el cual todo se daba necesariamente gracias a un plan matemático que lo regía. En la época medieval, la idea reinante fue el universo como creación de un ser supremo. Dentro de esta creación, la criatura más importante era el hombre, pues se creía que él estaba hecho a imagen y semejanza de Dios. Frente a estas posturas que él estaba, frente a esta postura, los primeros científicos de la época moderna plantearon que el universo respondía a un plan matemático que, como lo habían sostenido los griegos, hacía que todo hecho se diera necesariamente. Sin embargo, a diferencia de los griegos, para estos científicos ese plan era diseñado por Dios. De esta forma, se conjugó la postura griega y la medieval frente a la pregunta por el universo. En el texto anterior se afirma que a. La pregunta por la realidad ha generado diversas respuestas a lo largo de la historia. B. Siempre ha existido desacuerdo entre la religión y el conocimiento. C. Los hombres toman como realidad algo que es simplemente una ficción. D. La religión es la única que propicia la verdad de la realidad física. La opción correcta era la opción A. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el problema de fondo es cómo las diversas escuelas a lo largo de la historia han planteado sobre esa pregunta del origen del universo. ¿Sí? Era la más completa. La B no, porque no había ningún problema sobre religión y conocimiento y eso no trata el texto. Ni tampoco la C ni la B. No era ninguna ficción ni tampoco la religión como verdad única. ¿Sí? Entonces, frente al texto, la más correcta era precisamente la opción A. Bien, continuamos. Segunda, para explicar el planteamiento medieval que sostiene que la esencia de Dios implica su existencia, podemos argumentar que A. Es un pecado negar la existencia de Dios. B.
Al negar la existencia de Dios contradecimos su perfección. C. Los libros sagrados muestran que Él existió. D. La ciencia ha sido incapaz de demostrar la inexistencia de Dios. Respuesta correcta, la respuesta B. Acordemos que negar la existencia de Dios es contradecir la perfección de Él. ¿Listo? 3. La filosofía medieval, a interesarse por temas como la demostración de la existencia de Dios, la espiritualidad e inmortalidad del alma humana, la orientación ética, la salvación del alma en la vida sobrenatural y otros tantos, propuso a. Una filosofía que comprendiera el orden del mundo a través de la revelación divina. B. Una religión monoteísta. C. Un análisis del carácter divino del alma. D. Una explicación del orden natural del mundo teniendo como punto de referencia el conocimiento de Dios. Opción correcta, opción A. Acordémonos que en la Edad Media la filosofía va a comprender el orden del mundo a través de dicha revelación divina. ¿Sí? Pregunta 4. Durante la Edad Media la filosofía se caracterizó por ser eminentemente teológica en virtud del dominio de la fe en la existencia del hombre que delimitó la trayectoria de su vida como tránsito a una vida sobrenatural. Sin embargo, la filosofía y la teología tuvieron sus propios objetos de estudio. La filosofía se basó en la razón y la teología en la fe. De lo anterior se infiere que A. La razón podía explicar las verdades que habían sido reveladas por Dios. B. La filosofía y la fe conforman los dos elementos fundamentales en el desarrollo del pensamiento medieval. C. La filosofía es la herramienta que usan los nuevos filósofos para llegar a comprender la esencia divina. D. La salvación y el conocimiento de Dios se logra a través del pensamiento filosófico. Opción correcta, opción B. En la Edad Media se cogen las dos dimensiones, razón y teología, que una es más importante que la otra, es verdad, pero son las dos dimensiones las que se van a basar en la filosofía medieval. Quinta. Durante la Edad Media, el problema del conocimiento se centra en la posibilidad de relacionar fe y razón, que son consideradas como fuentes del conocimiento. La fe revela las verdades divinas y la razón revela una verdad objetiva. Fe y razón son compatibles y se necesitan mutuamente, no se dan por separado. Con respecto a este problema, una posible solución sería, ojo con la pregunta, solución. ¿Solución de qué? De relacionar la fe y la razón. A. Afirmar que la fe se apoya en la razón cuando la razón proporciona una base sólida a las creencias propias de la revelación. B. Aprobar la necesidad de los argumentos racionales como elementos fundamentales para sostener las creencias de la fe. C. Identificar tanto para la teología como para la filosofía objetos de estudio diferentes y a la vez complementarios. D. Separar la razón de la fe para limitar la fe y afirmar el pensamiento racional contra los datos proporcionados por la revelación. Entonces, la opción correcta era precisamente la opción D. ¿Por qué? Porque lo que se pretende acá es relacionarlo, pero identificando lo que maneja la fe y lo que maneja la razón. Entonces, y la racionalidad, digamos que reafirmar esos datos de la revelación. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, la opción correcta era la opción D. Pregunta 6. Uno de los temas fundamentales durante la Edad Media fue el de la posición del hombre en el mundo.
se afirmó que era un ente finito y contingente que al mismo tiempo era logos. Un ente que como criatura participaba del ser y era capaz de saber qué era el mundo, es decir, un ente intermedio entre la nada y Dios, que es el modelo según el cual está creado. Se puede decir que este planteamiento convierte al hombre en A. El centro del universo y razón del ser mismo. B. Un ente muy especial en el cual se expresa el poder divino. C. La negación de la existencia o omnipotencia divina. D. Un ser capaz de crear la vida con solo el poder del logos. Opción correcta, opción B. Un ente muy especial, y ahí lo dice, un ente que como criatura, ¿sí?, se expresa el poder divino, o sea, se manifiesta la divinidad de Dios. Pilas con eso. Séptima, ¿qué nombre recibe la organización social y económica desarrollada durante la Edad Media? A, la cruzada, B, el capitalismo, C, el feudalismo, D, el comunismo. Correcta, el feudalismo. Opción C. Esa era una pregunta más que todo como de, por decirlo así, como de saber como tal el dato. ¿Bien? Pregunta 8. En la Edad Media, los grupos tenían funciones claras. Estas eran, unos oran, otros combaten y otros trabajan. ¿Cuáles son los grupos sociales que hacen mención? Entonces, sacerdotes, ¿sí?, nobles, combaten, ¿sí?, y trabajan, siervos, ¿sí? La opción correcta era precisamente la opción B. ¿Listo? Y las últimas dos preguntas, la 9 y la 10, tenían que ver con un texto de lectura crítica. ¿Bien? Entonces vamos a mirar el texto de lectura crítica para mirar las preguntas. Voy a leer y yo voy como explicando. A mucha gente le gusta ver en los cuadros lo que también le gustaría ver en la realidad. Primera idea, ver en los cuadros lo que le gustaría ver en la realidad. Palabra clave, realidad. Ojo con eso. Se trata de una preferencia perfectamente comprensible. Buenos días, Sebastián Ávila, confirmado en la lista. ¿Listo? A todos nos atrae lo bello en la naturaleza y agradecemos a los artistas que lo recojan en sus obras. Segunda idea clave. Segunda idea clave, precisamente sobre a todos nos atrae lo bello en la naturaleza. Estos mismos artistas no nos censurarían por nuestros gustos. Cuando el gran artista flamenco Rubens dijo a su hijo, estaba orgulloso de sus agradables facciones y deseaba que también nosotros admiráramos al pequeño, pero esta inclinación a los temas bonitos y atractivos puede convertirse en nociva si nos conduce a rechazar obras que representen asuntos menos agradables. Problema central, hay un problema y es una crítica que hace. Y aquí hay una situación importante como un ejemplo sobre lo que hace Rubens frente a lo que se ve en los cuadros y la realidad. El gran pintor alemán Alberto Duero seguramente dibujó a su madre con tanta devoción y cariño como Rubens a su hijo. Su verista estudió de la vejez y la decrepitud puede producirnos tan viva impresión que nos haga apartar los ojos de él y sin embargo, si en su tremenda sinceridad es una gran obra. En efecto, de pronto descubrimos que la hermosura de un cuadro no reside realmente en la belleza de su tema. Otra idea importante. No sé si los golfillos que el pintor español Murillo se complacía en pintar eran estrictamente bellos o no, pero tal como fueran pintados por él, poseen desde luego un gran arte. Muy bien, entonces
Ya hemos hecho el ejercicio, leímos el texto. Vamos a mirar las preguntas. En el texto, el autor hace referencia a Rubens para mostrar que a todos nos atrae lo bello y por fortuna el arte lo recoge en la pintura. B. El público siempre exige que el artista refleje la realidad en los cuadros. C. Algunos artistas plasman en sus obras lo que nos gusta ver en la realidad. D. La inclinación en el arte por los temas bonitos y atractivos es bastante. Opción correcta. Opción C. Algunos artistas plasman en sus obras lo que nos gusta ver en la realidad. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace Rubens al plasmar, a dibujar a su hijo, ¿sí? Estando orgulloso de sus agradables facciones y deseaba que también nosotros lo admiráramos al pequeño. ¿Sí? Opción A, a todos nos atrae lo bello y por fortuna el arte lo recoge en la pintura. Esto de que nos atrae lo bello es una afirmación no de Rubens, sino de quien escribe el texto. Y la pregunta era clara, frente a la posición de Rubens. ¿Listo? Pues pilas con esa lectura minuciosa. Vamos con la pregunta 10. ¿Cuál de los siguientes títulos sería el más adecuado para el texto anterior? A. En defensa del mal gusto en el arte. B. El arte como modelo de la realidad. C. La representación de la belleza en el arte. D. Rubens, Dudero y Murillo, el arte de la pintura. Opción correcta, opción C. La representación de la belleza en el arte. ¿Por qué? Cuando se define el título de un texto, usted tiene que mirar cuáles son los temas grandes que maneja el texto para mirar cuál es el título. ¿Sí? Y los temas grandes era lo que yo les decía a ustedes, la belleza, el arte y la representación o realidad. Y eso está en la opción C, la representación de la belleza en el arte. ¿Listo? Entonces, de esta manera era como la solución al examen. ¿Bien? Muy bien. Martín Cubides, ¿cómo le fue en el examen? Cuenten, por favor. A partir de la socialización, ¿le fue bien, más o menos, regular? Martín Cubides. Luna Morantes, buenos días. Profe, pues creo que no sabría decirte si bien, pero sí más o menos. Más o menos, ¿ok? Muy bien. Pila, muchachos. Sean minuciosos en la lectura, por favor. Minuciosos, minuciosos en la lectura. No tenemos, seamos concentraditos en esa lectura reposada, por favor. ¿Listo? Porque así es como yo estoy haciendo los exámenes, ¿listo? Por favor. Bien. Bueno, ya hicimos la socialización del examen. Ahorita sí, vamos a empezar con el desarrollo del tema. Bien. Luna Morante, buenos días. Tranquila, mamita, ya te tengo confirmada la lista. No te preocupes. Bien. Vamos a empezar entonces con el mismo tema que estábamos planteando la semana pasada. Para ello, me voy a apoyar en primera instancia en un video. Un video que es muy interesante, es un video que maneja un filósofo argentino, ¿sí? Donde reúne a un grupo de jóvenes y hace un conversatorio sobre la filosofía de San Agustín frente al problema del bien y del mal. Bien, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a ver el video, por favor, estar muy atentos al video, bastante atentos, ¿sí? Ponerle mucha atención al video y quiero que por favor
¿Qué vamos a hacer con el video? Vamos a mirar el video. Y a medida que vamos mirando el video, por favor, necesito que ustedes vayan sacando ideas principales o ideas importantes que está reflejando el video, ¿listo? Frente al tema, que es importante. Todo video que miremos no es para que lo obviemos, sino para que precisamente lo relacionemos con el tema. Entonces vamos a ver el video y les pido el favor de que saquen ideas principales o ideas importantes sobre el video, ¿listo? Entonces permítanme un momento, voy a compartir la pantalla para situarlo, ¿listo? Muy bien, el video dura 30 minutitos, pero creo que nos ayuda muy bien para todos, ¿bien? A todos les estoy compartiendo el link del video, perfecto. Chicos, ¿me confirman? ¿Están viendo la pantalla? Sí, señor. Vale, perfecto, gracias. Le voy a pedir el favor a Juliana Castañeda, porfa, me escribe por el chat si se está escuchando bien el video y si se está viendo bien. ¿Listo? Entonces con ustedes un video sobre encuentro de filosofía, sobre el tema con un filósofo argentino. ¿Bien? Filosofía en la calle. La pregunta que circula en una conversación infinita. La filosofía que vuelve a recuperar su vocación originaria. La pregunta por el porqué, irrumpiendo en una plaza, en una calle, en un río, pero sobre todo con el otro. Las obras clásicas de la filosofía diseminándose por la ciudad, para que cualquiera se apropie de sus ideas y, si quiere, las incorpore para pensarse a sí mismo desde diferentes perspectivas. Pensarse por fuera del sentido común establecido. Emanciparse. Emanciparse. Las confesiones de San Agustín y la historia de su propia conversión al cristianismo como un modo retórico de buscar el convencimiento. ¿Pero pueden comulgar la religión y la filosofía? ¿Cómo se vinculan la fe y la razón? Bueno, bienvenidos una vez más. Cuando el ser humano, además de pensar la realidad, además de pensar sus acciones, se piensa a sí mismo pensando, en ese acto que la filosofía llama autoconciencia, en ese momento se da inicio a la filosofía. La filosofía tiene ese elemento, por decir así, de exceso, porque excede la mera percepción o el mero conocimiento de las cosas. Busca conocerse a sí mismo conociendo. Esto es lo que busca el ser humano. Y eso en filosofía
abre a lo que se llama la conciencia de finitud. O sea, si algo el ser humano alcanza conociéndose a sí mismo, es la evidencia de que como seres humanos tenemos límites. Pero en general hay tres posturas frente a la conciencia de finitud. Las tres opciones son una respuesta posible a la pregunta que surge de la conciencia de la finitud. ¿Cuál es la pregunta que surge de la conciencia de la finitud? Muy simple. ¿Hay algo más? ¿Hay algo más? ¿Hay algo más? ¿Hay algo más? Levante la mano. ¿Quién piensa que hay algo más? Que hay algo más. ¡Ay, qué poquitos! Tenemos una ciudad de La Plata muy escéptica. Muy escéptica. Levante la mano, ¿quién está seguro que no hay algo más? Me parece que la gran mayoría no me está escuchando directamente. A ver, habría una tercera postura que sería, no sé. ¿Hay algo más? No sé, pero sigo buscando. ¿Quién está a favor de esa postura? Bueno, esa postura es la posición que adopta la filosofía. ¿Hay algo más? ¿Hay algo más? Las tres posiciones son esas. Sí. No hay nada más. Lo que hoy venimos a ofrecerle es la maravillosa palabra del Señor. Gracias. Señor, escúchame, sanatorio, Señor. No lo sé, pero no puedo dejar de preguntarlo. ¿Hay algo más? ¿Hay algo más? ¿Hay algo más? ¿Hay algo más? Y la tercera posición es la que dice sí, hay algo más. Quien tenga hambre, venga, coma. Esa posición históricamente se conoce con el concepto de religión. Exacto. Dotamos de misterio a todo lo que no alcanzamos a comprender. Así nacen las religiones proponiendo una ruptura entre lo natural y lo celestial. Como si hubiera dos mundos. Medio alemán ese Dios. Es medio alemán, ¿no? Rarísimo. Más coloquial, ¿no? Lluvia de meteorito. Hay muchos filósofos que son religiosos y en la religión se hace mucha filosofía. El tema es cómo se vinculan entre ambas. Porque se supone, a priori, que la filosofía nunca llega a una verdad última. Mientras que la religión no puede aceptar justamente eso y lo que hace es dar una respuesta final a esa verdad última. Dar una respuesta final a esa verdad última. Pero, si la filosofía y la religión se autoexcluyen tradicionalmente porque una lleva como criterio fundamental al pensamiento y la otra, no es que no lleve al pensamiento, pero necesita de la fe para alcanzar ese salto último que le permita hablar de una verdad absoluta. Hay un lugar donde filosofía y religión, sobre todo las religiones monoteístas, las llamadas, no por casualidad, religiones del libro, coinciden, la filosofía y la religión, que es en el lugar del texto. Que es en el lugar del texto. O sea que en definitiva, en ambos casos, filosofía y religión, hay una misma motivación, que es la hermenéutica del texto. Esto es la interpretación de la palabra. Hay que entender qué quiso decir Aristóteles
pero también hay que entender qué quiso decir Dios en cada uno de los relatos bíblicos. Cuando la religión decide abordar filosóficamente el análisis de sus textos sagrados, se dice que hace teología. San Agustín o Agustín de Hipona es un teólogo. Nos vamos a detener hoy en el análisis del texto Las Confesiones. Es un texto del año 398 después de Cristo, obviamente. Un texto donde San Agustín cuenta su historia. Esta obra es como diferente al resto, es muy particular. Primero, está escrita en primera persona. Y segundo, como dice el título, son sus confesiones ¿de qué? Las confesiones de alguien que va a contar la historia de su conversión. La historia de su conversión. Él hace una búsqueda muy intensa. Primero, lo que hace es ir a la filosofía para tratar de encontrar la verdad. A él lo que lo desespera es un problema concreto, un problema ético, que es el problema del mal. Y entonces lee a Cicerón y a los escépticos, toda una corriente llamada el escepticismo. ¿Saben lo que es ser escéptico, no? ¿Qué es? ¿Quién se anima a definirme qué es ser escéptico? A ver, ¿qué es ser escéptico? No creer en nada. No creer en nada, está bien. ¿A vos qué querías decir? Que más que no creer en nada es suspender el juicio. El escepticismo, yo lo entiendo de esa manera. Perfecto, ahí tenemos, muy buena, ¿no? Tenemos como otra relación con el conocimiento. No es tan de frente no creer en nada, sino que tiene más otro sentido, que es suspender el juicio. En griego hay un término que es epogé, que es poner entre paréntesis nuestras creencias, saber qué pasa. Ahora, ¿qué le pasó a Agustín? Que el escepticismo no lo llenó. Entonces encuentra respuesta en un lugar muy particular, en una secta que tiene una fuerte influencia religiosa persa, que es la secta de los maniqueos. Y ahí cree Agustín encontrar una primera respuesta. Todo esto lo está relatando en Las Confesiones, que es como el diario de Agustín. Por eso digo que genera esta empatía. Uno dice, ah, bueno, a mí me pasó lo mismo, ¿no? Quise creer, no pude, fui y volví. ¿Todos conocen el término maniqueísmo? ¿Qué sería? A ver quién se anima a... ¿Quién me ayuda a definirlo? ¿Qué es ser maniqueo? Ser maniqueo es más o menos plantear la teoría de los dos demonios. Hay bien y hay mal. Bien. Y el bien y el mal, para el maniqueísmo, tienen el mismo peso, la misma realidad material. Sobre todo porque en teorías como la platónica, de la que se va a nutrir Agustín, y después en ciertas lecturas del cristianismo, el mal no existe. El mal, decía Platón, es ignorancia. O hacemos el mal porque desconocemos. Por eso es fundamental el saber. Si conocemos las causas de todas las cosas, naturalmente tendemos hacia el bien. ¿Qué es el bien? Pero el maniqueísmo tiene una postura diferente. Plantea, como bien dijo acá la joven, la teoría de los dos demonios, ¿sí? En realidad son el bien y el mal. Uno es demonio y el otro sería como el antidemonio, llamémoslo así. Tienen que limpiar esto. Ambos libran una batalla en todo, ¿eh? Acá en este cielo, ¿sí? En un árbol, ¿sí? En el sonido y obviamente en cada uno de nosotros. Como que nosotros, cada uno de nuestros cuerpos, es un campo de batalla entre el bien y el mal. Pero ambos tienen la misma entidad, la misma realidad. Lo cierto es que Agustín no le cierra
y se va también de la secta de los maniqueos, y entonces ya medio desesperado llega a Italia, va por Roma, llega a Milán, conoce a San Ambrosio, que va a ser su maestro y que lo hace ingresar en otra ideología de la época, que es el neoplatonismo. Que básicamente el neoplatonismo ya se pelea con que existe el mal de manera material, y San Agustín medio se engancha con su maestro Ambrosio y con esta nueva filosofía de origen platónico. No se olviden, gente, que en la historia de la filosofía San Agustín es aquel que hace una mezcla o una sumatoria clave. San Agustín es quien toma la teoría de Platón y la suma a la Biblia. Y entonces su filosofía cristiana surge de esa mezcla. Y así llega vía el neoplatonismo a Italia y tiene un momento de conversión, un momento de revelación, un momento epifánico. Los maté con la palabra epifánico, ¿no? ¿Todos saben lo que es una epifanía? Acá. Como una verdad que se revela. Como una verdad revelada. O sea, está bueno porque no es una verdad que yo alcanzo, sino que se me revela, ¿no? Eso es una epifanía, una especie de revelación que me excede en algún sentido. A mí me pasa mucho, por ejemplo, cuando estoy estudiando un texto que no lo engancho, no lo agarro y de repente leo una frase y digo, ah, entendí. Es más una revelación, entre comillas, conceptual que me permite comprender algo. A San Agustín no le pasa este tipo de revelación. Tiene una epifanía religiosa. El relato es fantástico. Él está fantástico en el doble sentido del término, ¿no? Porque es genial y al mismo tiempo tiene que ver con un elemento sobrenatural. Cuenta San Agustín que está en ese momento con un Nuevo Testamento en la mano y en la plaza, cerca de la iglesia de Milán, y escucha en ese momento un niño que canta y escucha cuando en ese canturreo del niño que está cantando en una ventana, que el niño dice, toma y lee. Toma y lee. Y él agarra, abre el Nuevo Testamento, lee un fragmento así al azar y lee un fragmento de la carta a los romanos de San Pablo, donde Pablo dice algo así como, hablando de Jesús, pasé por los peores pecados, pasé por todos los placeres y finalmente descubrí que la verdad pasa por otro lado, no por la carne. Y él es como que ahí dijo, tuvo un insight, ¿no? Y dijo, bueno, esto es para mí. Y ahí es como que se convirtió. San Agustín, de los filósofos medievales, cuando intenta plantear la relación entre la fe y la razón, tiene como una especie de fórmula que es bastante problemática, se la discute mucho. Él decía lo siguiente, decía, creo para comprender. Para comprender. A mí me pasa lo contrario. Yo creo en lo que primero comprendo. Primero comprendo y después creo. Y creo hasta ahí, porque después me peleo contra lo que comprendo. Pero San Agustín piensa al revés, repito, él está tratando de entender y de alcanzar la verdad. Entonces, él que dice, con la comprensión racional, haciendo filosofía, nunca llegamos a esa verdad a la que quiero alcanzar. Entonces, el panorama es al revés. Como a mí la Biblia me tocó, toma y lee, y el canturreo del niño, y entonces creo en la verdad revelada. Entonces fijo los objetivos a los que quiero llegar, las metas conceptuales a las que quiero llegar,
Y entonces después le doy rienda suelta a la razón para que mi pensamiento vaya llegando a esas metas. Chicos, me escuchan, ¿verdad? La plataforma me informa en que en 5 minutos nos va a desconectar. Vamos a seguir viendo el video normal. Cuando nos desconecten, nos volvemos a conectar en el mismo enlace. ¿Listo? ¿Me confirman, por favor, si estoy claro con la información? ¿Sí? Vale, listo, Tatiana, gracias. Listo, Luna, vale, ok. Trabaja exactamente al revés de cómo trabaja la filosofía no religiosa, que es ir buscando verdades a partir del desarrollo del pensamiento. Acá es al revés, yo ya sé a dónde quiero llegar. Quiero llegar a demostrar que Dios existe. Llegar a demostrar que Dios existe. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Nos desconectamos y nos volvemos a conectar, por favor. ¿Listo? Muy bien, vamos a esperar que se conecten los demás y continuamos con el video. ¿Listo? Perfecto, entonces vamos a seguir viendo el video, ¿listo? Por el chat volví a compartir el link para que lo tengan presente, bien. Chicos, sí están viendo la pantalla, ¿verdad? ¿Me confirman, por favor? JD Díaz, ¿estás viendo mi pantalla? Sí, señor. Vale, ok. Seguimos viendo el video, por favor. Rienda suelta a la razón para que mi pensamiento vaya llegando a esas metas. Trabaja exactamente al revés de cómo trabaja la filosofía no religiosa, que es ir buscando verdades a partir del desarrollo del pensamiento. Acá es al revés, yo ya sé a dónde quiero llegar. Quiero llegar a demostrar que Dios existe. Llegar a demostrar que Dios existe. No se ofenda, pero a mí esto se me parece como una pérdida de tiempo. Mi mujer estaba muy mal hace un tiempo. Ha estado muy mal. Pero nosotros nunca le perdimos la esperanza. Y se salva. Creer o reventar. Me va a estar bien, me va a estar muy bien. Sí. Porque Dios, nuestro Señor, es sumamente generoso. No hay que olvidar que Alberto fue recompensado en los cielos con la vida eterna. Hay un poder impresionante en tus palabras. Tal vez el concepto fundamental más importante de toda la obra de San Agustín, obviamente, es el concepto de Dios.
¿Conocen ustedes a este personaje? ¿Quién se anima a definirlo? Todo el mundo sabe. Podría definir conceptualmente Dios, pero quiero una cosa, si quieren, más personal. ¿Qué es Dios para mí? ¿No? Sí, a ver, acá. Es una cocreación infinita que se va expandiendo. Ni él sabe todavía lo que es. Y nosotros somos imagen y semejanza y somos una cocreación que estamos viviendo en la tercera dimensión, en la dualidad, en el bien y el mal, que solamente en la tierra se vive esto, y en el infinito es una expansión continua. O sea, no hay un Dios todavía. Ni él ni ella, es una cocreación que se va cocreando, por eso es infinito. Co-creación llamás a una creación colectiva. Sí, es que en realidad estamos todos conectados, no solamente nosotros, las plantas, los animales, todo lo que se ve con el ojo físico, sino a nivel universal está todo conectado. Perfecto. ¿Alguna otra idea? ¿Dios? ¿Qué es Dios? ¿Cómo lo defino? A ver, ¿quién habla? Acá. Es un ente que creamos la sociedad para aferrarnos cuando necesitamos algo, cuando necesitamos pedir por algo, nos está pasando algo que no queremos y nos aferramos a que nos ayude, pero nada, como una ideología nomás. O sea, como una ideología nomás, o sea que para vos las ideologías las usamos para lo mismo, digamos. No, pero esta imagen en particular lo creemos como algo milagroso, algo que cuando nosotros le rogamos nos va a cumplir milagros por rezarle todos los días, por pedirle algo que nada, que podemos llegar nosotros. Decime, ¿y si cumple cuando le rezás? ¿Alguien más quiere decir algo? A ver, acá. Para mí Dios es el amor. Ajá. El amor. Todo el amor. El todo. amor, el amor. El amor. Bien. Acá. Yo pienso que es una persona con la cual puedo interactuar y relacionarme al igual que con cualquier otro, digamos. Me encanta. Por la experiencia que tuve, como la de Agustín, es esa. ¿Tuviste una experiencia similar a la de San Agustín? Bueno, pero quiero agregar algo. Incluso, digamos, es una persona con la que uno puede dialogar, porque así, de alguna manera, aparece en el relato religioso, un Dios personal. Hay muchas maneras de pensar a Dios. Hay como dos maneras extremas. Una, Dios es como una persona, se llama un Dios personal, con el que puedo dialogar porque habla, ¿no? Digo, hay que sostener que Dios habla como yo, piensa como yo. Da más para pensar que en realidad esa imagen de un Dios personal es una imagen antropomórfica, o sea, es el ser humano el que crea esa idea de Dios a partir de sí mismo. San Agustín tiene una idea de Dios muy propia de lo que va a ser el origen de la teología cristiana, que es lo que se llama el Dios de los filósofos. Dios es omnisciente, omnipotente, soberanamente bueno. Va construyendo esa imagen de Dios que toma un poco de la Biblia y un poco de la filosofía. Pero la pregunta clave, para ir yendo hacia el final, es cómo llego, cómo alcanzo a ese Dios. Y tal vez es la parte más interesante de San Agustín. San Agustín dice que a diferencia de Platón o de otros conceptos filosóficos que ponen a Dios como algo exterior, ¿no? Porque nosotros pensamos en Dios y yo les digo, ¿dónde está Dios? Señalen dónde está Dios. No fue forzado. Bueno, Agustín dice eso. ¿Dónde está Dios? Miren, ¿dónde está Dios? ¿Qué, soy yo Dios? No, está dentro. Está en el interior del ser humano. La cicatrización está bien. Estar en el interior significa no que Dios está dentro. ¿Por qué te cuesta tanto conectarte? Sino que conociéndome a mí mismo... Nunca te olvides de lo vasto que es el mundo. Sé auténtico. Conócete a vos mismo. Como decía Sócrates. No entiendo, tío, ¿por qué me decís esto? Pero Agustín agrega, conócete a ti mismo y conocerás a Dios. Vas a entender. Ahora dame un abrazo. Porque para Agustín... ¿Está despierto? Cuanto más me reconozco a mí mismo y entiendo el funcionamiento de mi conciencia, de mi conocimiento, de mis verdades, más me doy cuenta de lo perfecto que es todo. Porque Agustín no puede entender cómo el ser humano parte de ciertas verdades morales, matemáticas tan imponentes, tan perfectas,
que solo puede dar como respuesta que si esas verdades existen en nosotros es porque no fueron producto nuestro. O sea, cuanto más me reconozco a mí mismo, más entiendo que hay un Dios. Etienne Gilson, un medievalista muy famoso, decía: de lo exterior a lo interior y de lo interior a lo superior. Trato de entender el mundo exterior. Para entenderlo me doy cuenta que es una proyección de mi interioridad, pero cuando ingreso a mi interioridad me doy cuenta que en mi interior mora lo perfecto. Entonces, conociéndome a mí mismo, genero ese salto hacia arriba, entre comillas, hacia lo superior en un sentido ontológico. O sea, no está arriba, está por fuera de este mundo, sería, y así alcanzo finalmente el conocimiento de Dios. Lo increíble de este planteo es que un pensador religioso nos está, como diría Charles Taylor, habilitando una categoría que va a ser clave en la modernidad, que es la categoría del yo. Es como que lo que hace Agustín es obligarnos, en esta búsqueda de introspección, a encontrarnos con nuestra interioridad. Muchos de ustedes que están acá, seguramente ateos, o que no creen en el Dios de las religiones, o que todo este relato les puede parecer un relato ficcional, sin embargo, si yo les pregunto, ¿creen que hay una interioridad humana? ¿Qué me van a decir? Sí. Sí. Gracias. Y esa idea de que hay una interioridad, en realidad no se sostiene. Si yo los abro en dos a ustedes con una motosierra, lo que me encuentro adentro de ustedes en su interioridad son entrañas, riñones, sangre, bilis, qué asco todo eso, ¿no? Pero bueno, está adentro. Pero encuentro eso. ¿Dónde está la interioridad? ¿Dónde está la interioridad? Uno puede tener esa lectura más reductiva a lo biológico, puede preguntarse, ¿hay algo más? ¿Hay algo más? Y no contentarse con eso, ¿no? Agustín de algún modo abre la puerta desde la religión, paradójicamente, a lo que va a ser un conocimiento que a lo largo de la modernidad va a ser del yo, del sujeto, su punto central. Muchas gracias. Gracias por venir. Gracias, San Agustín. Antes de la clase de hoy no sabía demasiado sobre San Agustín, solo de su existencia, pero no mucho más sobre lo que escribió y las cosas que él aportó, digamos. Sabía que había hecho la síntesis entre el platonismo y el cristianismo, que era un filósofo bastante importante de la Edad Media, pero hoy me abrió un poco más el panorama, digamos. Siento que la epifanía es, en cierto sentido, encontrar como una verdad o algo sólido dentro de esta vida. No sé si es una verdad absoluta, simplemente es algo cotidiano que nos estamos tan sumergidos a veces pensando otras cosas que no nos damos cuenta de esa verdad. Entonces la epifanía viene a romper esa cotidianeidad. Yo siendo creyente, sintiendo a Dios adentro, sí, cuanto más me conozco, pienso que puedo llegar a saber más de él, de alguna forma. De la frase de San Agustín, conócete a ti mismo y conocerás a Dios, me parece novedosa en cuanto a nos emancipa de alguna forma de esta concepción de depender de un otro. Nos da como responsabilidad en cierto punto. Muy bien. Espero pues que hayan disfrutado el video, ¿sí? Personalmente yo
Me gusta mucho seguir a este filósofo, yo lo sigo por YouTube, por Instagram, por muchas redes, porque este tipo maneja una incursión filosófica bastante interesante. Es un profesor argentino, licenciado, magíster y doctor, pero ahorita hace toda una incursión filosófica en la calle, y él lo llama en su programa como filosofía en la calle, ¿sí? Y es un conversatorio que él hace con las personas que lo quieren escuchar, ¿sí? Sin embargo, lo quise presentar para esta clase porque hay algo fundamental, ¿sí? Algo que nosotros estábamos tratando de ver la clase pasada, ¿sí? Al ver ciertamente a San Agustín, y es que San Agustín es el primero, por decirlo así, que realiza toda una conexión interesante, ¿sí? Sobre lo que nosotros llamamos razón, ¿sí? Que es la propiedad primordial de la filosofía, la razón, ¿sí? Y ciertamente la categoría de Dios, ¿no? La categoría de fe, ¿sí? Y creo que ciertamente San Agustín es el primero. Entonces vamos a adentrarnos un poco. Entonces hay varias ideas que el video fue retratando. Conciencia de finitud, ¿no? Que más o menos retrata es la conciencia de los límites, ¿sí? El tema del yo, la categoría del yo, de la conciencia, ¿sí? Y lo importante es cómo San Agustín dice que Dios está dentro de mí en la medida que yo me reconozco y me sé conocer, ¿sí? Y ciertamente todo el conflicto sobre el bien y el mal. ¿Listo? Entonces, frente San Agustín, bueno, yo les decía a ustedes que, bueno, las etapas, las dos grandes etapas de esta filosofía de la época medieval cristiana son la filosofía patrística y la escolástica. Son como las dos grandes etapas de la filosofía en la Edad Media. San Agustín se ubica precisamente en la filosofía patrística, ¿sí? Es una filosofía que se va a dar en los primeros siglos de la formación de la Edad Media, y es una filosofía donde estos teólogos de la Iglesia como tal van a compaginar los pensamientos, las ideas que ya se habían formado en la filosofía griega con la visión teológica o con la visión y la realidad de Dios. Bien, entonces, bueno, quería como aclarar eso precisamente. San Agustín es uno de los grandes exponentes de la filosofía de la patrística. Fue un gran lector, por decirlo así, fue gran seguidor del platonismo o de la filosofía de Platón. Bueno, yo les decía a ustedes que pues él en la vida él es interesante porque toda su vida es como una conversión, pasa de ser escéptico, de no creer, ¿no es cierto?, a ser obispo de la Iglesia cristiana, ¿sí? Y hoy considerado pues padre de la Iglesia y santo, San Agustín. Entonces, entrémonos un poquito a este conflicto sobre fe y razón, que vuelvo y les digo, San Agustín es importante porque él hace una relación sobre esa razón y esa fe. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que el cristianismo no es una filosofía, ¿sí? Y eso es importante. Y eso lo tiene muy claro San Agustín. San Agustín no equipara la filosofía con el cristianismo. Son dos realidades diferentes, va a decir San Agustín. Sin embargo, algunos de los elementos de su propuesta o de la propuesta de salvación que maneja
la teología van a ser objeto de estudio de la filosofía o a manera filosófica, que es lo que intenta hacer San Agustín. Entonces, por eso, San Agustín no se extraña o no es extraño, y en el caso de San Agustín no es extraño que él haya usado la filosofía para darle fundamento a esa categoría fe o a esa categoría teológica de Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué podríamos decir sobre fe y razón? Son instrumentos. Razón es un instrumento propio de la filosofía, la fe es un instrumento propio de la teología, pero son instrumentos que a la hora de encontrar la verdad, ¿sí? A la hora de lo que decía Michael Herbert, que es el filósofo del video que vimos, cuando nos dice que encontrar la verdad última, ¿sí? En ese encontrar la verdad última, la fe y la razón tienen una validez, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros hemos visto que la filosofía va en busca de la verdad, en búsqueda constante de la verdad. Y la fe afirma que existe una verdad última de todo lo que existe. Entonces, al abordar o al intentar buscar esa verdad última, única, la fe y la razón tienen una validez como instrumentos precisamente para buscar esa verdad última, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace San Agustín? Que San Agustín equipara esas dos realidades, razón y fe, en la búsqueda de esa verdad última. Entonces, las convierte de ser excluyentes a ser complementarios. Porque lo que sí hay algo en común es lo que va a decir San Agustín de que solo existe una verdad y debe existir una verdad. ¿Cómo? ¿En qué medio la distingo? Eso va a ser el medio, va a ser la razón, y la fe va como a dar esa seguridad de que existe una última verdad. Podríamos nosotros decir, la verdad revelada. ¿Y qué es la verdad revelada? Lo que decía Michael Herbert, ¿no? O sea, no es una verdad que yo alcanzo, ¿sí? Que yo alcanzo porque la estoy buscando, sino que es todo lo contrario, que esa verdad me encuentra a mí. Y es lo curioso. O sea, esa verdad, esa realidad, se me encuentra a mí, ¿sí? Eso es lo que llamaría Michael Herbert la epifanía, o el momento epifánico. ¿Qué es epifánico? ¿Qué es la epifanía? Es eso. Revelar un fenómeno, una situación que es exterior a mí, porque yo no manejo, pero que me afecta y que se convierte para mí una validez, una certeza o una verdad, ¿sí? Eso es lo que le sucede precisamente a San Agustín. San Agustín tiene una epifanía, ¿sí? Donde esa realidad, Dios, se le manifiesta a él en el susurro, como dice, lo retrataba muy bien Michael Herbert, eso está en el libro séptimo de las Confesiones, en el susurro de una voz de un niño, donde le dice, leed y pensad, ¿sí? Y precisamente alrededor de él se encuentra un texto del Nuevo Testamento, ¿sí? Donde hay un texto de San Pablo, donde habla sobre que él, que era pecaminoso, que ha matado cristianos, ahora era el gran hacedor de la religión o el cristianismo, ¿sí? Entonces, lo que sitúa o lo que propone acá Agustín es que la fe se sitúa al comienzo de todo. O sea, todo parte, toda la realidad parte por la fe, que se desarrolla por la especulación racional
o por la razón. Entonces, aquí vienen como dos sentencias que va a manifestar San Agustín y que San Agustín se va a ir por una, y ya les voy a preguntar porque a ver, quiero mirar a ver si estuvieron atentos, y es, la primera sentencia dice, creer para comprender. ¿Qué es creer para comprender? O sea, que la fe ilumina el sentido de la verdad revelada. La otra sentencia que San Agustín descubre es todo lo contrario, comprende para creer, que la razón aclara los contenidos de la fe. Quiero preguntar, ¿cuál de las dos sentencias se inclina San Agustín? ¿Por cuál se va San Agustín? Que lo menciona el video. A ver. Ay, Dios mío, los cogí como fuera de base. ¿Cuál de las dos sentencias? Tatiana Jiménez. La segunda, comprender para creer, la razón aclara los contenidos de la fe. ¿Esa era la sentencia en la cual se había inclinado San Agustín según el video? A ver, ¿segura, Tatiana? Pues es que en una parte hablaba que ya se tenía el conocimiento que era llegar a Dios. Entonces, pues sería inicialmente la razón y luego la fe. Por eso digo eso, si no estoy segura. Ok. Pero me gusta que argumente y trate de defender lo que tú piensas. Según San Agustín, cuando él descubre esas dos sentencias, San Agustín, digamos que él se inclina por la primera, ¿sí? Se inclina en esta. Cree para comprender, ¿sí? Es decir, lo que primero está es la fe y después la racionalidad hace un ejercicio de comprensión de la fe. Y precisamente acá está como la definición. O sea, es decir, sin la creencia en los dogmas de la fe, no podemos llegar a comprender la verdad. ¿Sí? Por eso, San Agustín decía que la sabiduría de los antiguos no era más que una ignorancia, porque no habían tenido como primera instancia esa categoría de fe. La segunda sentencia, comprender para creer, que la razón aclara los contenidos de la fe, se sitúa o quiere significar de que la fe debe apoyarse en el discurso racional, ya que correctamente utilizado no puede estar en desacuerdo con la fe, afianzando, sino que más bien afianza el valor de esto. Sin embargo, pues San Agustín se va a ir por la primera, cree para comprender. Bien, continuamos. Muy bien, Tatiana, gracias por tu participación, hermosa. Entonces, es lo que precisamente él trata de establecer al relacionar esa fe, esa filosofía y esa axiología, y esa teología, Él parte por una aclaración fundamental. Ojo, en el momento en que ya estoy explicando, ya nos situamos es al San Agustín, ya integrante, digamos, de la iglesia, ya es un obispo, ya es un sacerdote para ese momento. Él parte por una idea clara y es la idea de verdad. ¿Qué es verdad para él? San Agustín dice, existe una sola verdad. Y esa verdad es la verdad revelada, la verdad epifánica o la verdad religiosa. Todo el conocimiento tiene su fundamento en Dios. Y eso es verdad para él. Entonces, cuando él establece el primer concepto o habla sobre el concepto verdad, entonces San Agustín ya va a empezar a plantear la relación de cómo se da la fe, cómo se da la razón, cómo se da la filosofía, cómo se da la teología. La fe y la razón, ya lo hemos dicho, son instrumentos para
llegar a esa verdad que es una verdad única. Es decir, son los caminos por donde se llega a la verdad. Entonces, la fe no excluye la razón. Eso es la primera idea de relación que él pone. Segunda relación es que la fe y la razón se complementan, ¿sí? Entonces, es lo que va a decir él, que la fe es la pauta, es la guía de la razón, porque la fe se sitúa al comienzo de la investigación racional, ¿sí? Y que por ello él dice creer para comprender. De no ser por la fe, creo que muchos temas, según San Agustín, muchos temas quedarían ignorados, ¿sí? Entonces, son elementos que él empieza como a encaminarse, a tratar de esclarecer esa relación sobre la fe y la razón. Entonces, cuando San Agustín se mete en este gran problema y empieza a mirar sobre la verdad, se da de cuenta, ciertamente, que hay una situación o se tiene que proponer como unos mecanismos de conocimiento, unos modos de conocimiento. Entonces él dice, ¿qué es la verdad? La verdad es una adecuación, digamos, de mi realidad frente a las ideas, ¿sí? Es decir, es una adecuación de mi mente, de lo que yo pienso, no a las cosas, sino concordia a las ideas frente a esa verdad última que es Dios. Entonces, bueno, ahí van a ver como muchas derivaciones. ¿Qué es lo que va a decir qué es lo que va a decir San Agustín frente a los escépticos? Frente a los escépticos, él va a decir, es posible la certeza, o sea, es posible hallar una verdad, ¿sí? Contradice ahí a los escépticos, ¿sí? Y hay una frase interesante que voy a leer acá. Dice San Agustín, aunque me equivocara en todo lo que afirmo, hay algo de lo que yo puedo estar absolutamente cierto, y es de mi propia existencia. Ojo con esto, esta frase, que la hice en el libro de las Confesiones, está afirmando algo que Michael Herbert menciona en el video y que es un elemento de discusión que va a tomar la filosofía moderna. ¿Cuál es esa categoría? Mire lo que dice acá. Afirmo que hay algo de lo que yo puedo estar absolutamente cierto y es de mi propia existencia. O sea, ¿qué se está afirmando ahí? La categoría de qué. Lo que me decía Michael Herbert y que va a tomar discusión la filosofía moderna. La categoría de él. ¿Qué categoría? Chicos, ¿cuál es esa categoría que la menciona Michael Herbert en el video? Atentos, atentos, por Dios, atentos. La categoría del yo. San Agustín dice, puedo dudar de cualquier cosa, ¿sí? Menos de que yo estoy acá, ¿sí? O sea, hay una afirmación del yo, ¿sí? Entonces, cuando él dice eso, entonces, sobre la afirmación o la afirmación del yo, plantea otra pregunta y es, ¿cómo conocemos las ideas? ¿Sí? Él va a decir, un poder que Dios concede a la razón, por la que el alma queda capacitada para alcanzar por sí misma las verdades eternas, ¿sí? Entonces, es más o menos de que cómo conozco las ideas gracias a la misma propiedad que da Dios. Permíteme un momento que... Muy buenos días. Sí, señora, habla con ella. Habla con él, perdón. Muy bien, gracias a Dios, su merced.
Claro que sí, sí señora, sí, inclusive Miss Delia me llamó el viernes, me dio la noticia, la bonita noticia. Sí, yo estuve pendiente porque de pronto Miss Delia me decía que de pronto me llamaban el sábado, pero pues no me llamaron, entonces yo pues ahorita cuando termine clases pues voy a llamar a ver qué pasó, pero bueno, ya su merced me llamó, entonces, ¿cómo sería entonces para proceder, su merced? Sí, 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 este es mi número de WhatsApp, sí señora. Porque uno es con la Universidad del Rosario y a título propio de nosotros. Ese es un curso totalmente que vas a tomar un modelo en 2D y lo vas a convertir en 3D y vas a hacer todo el proceso. Entonces te voy a mandar el brochure a tu WhatsApp, te voy a mandar los 2 links para que te escribas y nada, pues que disfrutes y aproveches como tal este super curso. No, muchísimas gracias, la verdad, cuando me dieron la noticia me alegré muchísimo de la participación del diplomado y de verdad, muchísimas gracias. Claro que sí. Igual cualquier cosa, te voy a dejar mis datos en el WhatsApp, es mi WhatsApp directo, de que lo que necesites, de pronto alguien más, nosotros pues más de 10 años como tal en la academia, para que le eches un ojazo, de pronto si te gusta algo más allá de eso, con mucho gusto pues lo que necesites, ¿vale? Muchísimas gracias, su merced. Entonces, inmediatamente terminada la clase, hago la gestión, ¿vale? Claro que sí, Cristian. Entonces ya te voy a mandar toda la información y nada, cualquier cosa estamos pendientes. Muy amable, gracias, muy amable. Bueno, que estés muy bien. Gracias. Chicos, qué pena que es que estaba con esta situación de un diplomado, una beca que pues gané por la participación de la feria universitaria, entonces estaba solucionando ese problema. Me disculpan, porfa, ¿vale? Bien, entonces decíamos, ¿cómo San Agustín explica esas ideas? Precisamente por Dios, o sea, todo parte de Dios, ¿sí? Y la gran distinción de San Agustín es Dios. Dios genera, Dios susurre, Dios complementa, Dios es el que crea ese mecanismo conceptual en la persona, ¿sí? Entonces, eso es importante. Entonces, bueno, él va a ser uno de los primeros, por decirlo así, que va a poner cuáles son esos modos de conocimiento, ¿sí? Ya sabemos que la verdad única es Dios, ¿sí? Que no estoy de acuerdo con el escepticismo porque él dice sí hay una certeza. Y hay una certeza porque afirman yo, o sea, porque yo existo, ¿sí? Entonces él va a decir, bueno, hay unos modos para conocer esas ideas, ¿no? Y él lo va a llamar conocimiento sensible, ¿sí? Es un primer modo que es donde el objeto de ese conocimiento sensible es, como bien lo dice la expresión, ¿no? Tiene por objeto conocer el fenómeno, la situación objetual y mudable, movimental, ¿no? El conocimiento racional, que tiene un objeto muy, digamos, abstracto, muy de lo inmutable, porque es la idea generada en el proceso mental. Después él va a llamar otro modo de conocimiento que es razón inferior, ¿sí? Conocimiento de lo que hay de universal y necesario en la realidad temporal, más o menos como lo que nosotros podríamos llamar la ciencia, ¿sí? Y razón superior, que es lo que él va a llamar como el conocimiento de las ideas. Pero la pregunta del millón aquí es, ¿qué es idea para Platón, para San Agustín? ¿Qué es la idea? Las ideas son como las formas arquetípicas. Cuando yo hablo arquetípico es el modelo, el ideal de las cosas que están en la mente de Dios. Es decir, son
como modelos de la creación. Eso es idea para ellos. Son formas arquetípicas de las cosas que están precisamente en la mente de Dios. ¿Sí? Más o menos como explicando grosadamente San Agustín. Chicos, pregunto, ¿tienen alguna pregunta hasta el momento? ¿Alguna inquietud hasta acá? ¿No? ¿Seguros? ¿Todo claro, por favor? Excelente, bien, gracias. Tatiana, JD, Díaz, gracias por las felicitaciones. Muy amable, gracias. Entonces, de esta manera, pues, ciertamente, pues San Agustín avanza, sigue avanzando y va a decir la posibilidad de alcanzar la verdad, o sea, su posición frente al escepticismo. San Agustín trata de establecer las condiciones en las que se puede dar el conocimiento de la verdad. Y aunque San Agustín empezó siendo un escéptico, porque él era un escéptico en sus inicios, ¿sí? Lo va a negar mucho después, ¿sí? Y lo va a negar precisamente cuando él hace toda esta distinción, establece la relación entre fe y razón, ¿sí? ¿Cuál es el argumento que él propone frente al escepticismo? Lo voy a leer muy textualmente. Dice, los escépticos niegan posibilidad de alcanzar certeza alguna. Puedo razonablemente dudar de mi existencia, aun suponiendo de que todos mis juicios estuvieran siempre equivocados. No, dice Agustín, ya que aún en el caso de que me engañase, no dejaría de existir. Al menos el juicio, si me equivoco existe, sería siempre verdadero, asegurando la certeza de mi existencia. Este argumento lo dice textualmente San Agustín en su opúsculo de las Confesiones. De esta manera contraargumenta al escepticismo y, digamos, debate contra el escepticismo. Y él dice tiene que haber certeza porque yo gozo de existencia, ¿sí? Porque yo existo. Y es la manera como él quiere argumentar precisamente frente al escepticismo. Entonces, hay como, por decirlo así, este argumento identifica tres cosas importantes. ¿Qué cosas? Los principios del entendimiento, ¿no? Es decir, como el principio de contradicción, ¿sí? Segunda situación, las verdades matemáticas y la realidad exterior, ¿sí? Mire que lo que San Agustín dice es, lo fundamental de San Agustín es afirmar a Dios, ¿sí? O sea, llegar a esa afirmación de Dios, ¿sí? No me puede llevar a negar la realidad exterior, es decir, la realidad de las cosas y mi existencia, ¿sí? Sino que todo esto y mi existencia está comprendido frente a Dios. Por eso es que San Agustín dice, Dios no está arriba, no está fuera, está dentro de mí, ¿sí? Es lo que dice San Agustín, ¿sí? O sea, como queriendo decir de que la realidad exterior tiene una validez, es decir, mi existencia, mi cuerpo, las cosas que existen, tienen una validez porque Dios está dentro de esa realidad, no fuera de esa realidad, ¿sí? Y son certezas, ciertamente, de las que no se puede dudar, ¿sí? No se puede dudar, no se puede contradecir, ¿no? Por ejemplo, acá, el principio de contradicción. Cuando se habla de principio de contradicción es que, lo que va a decir San Agustín, para yo negar algo, necesito tener por sabido de que existe una certeza sobre algo. O sea, si se puede negar algo es porque existe que hay algo de verdad, ¿sí?
copiando ciertamente la idea que tiene Platón o la idea que manejaba Platón. Es decir, si yo soy temporal, soy ser finito, entonces existe un ser atemporal y un ser infinito. ¿Quién es ese ser? Dios. ¿Sí? Eso es lo que yo llamo como el principio de contradicción. O sea, contradicción no es negar por negar, sino más bien contradicción es reconocer una realidad para darle existencia y validez a otra realidad. ¿Sí me hago comprender? ¿Sí me hice explicar con el principio de contradicción, muchachos? Porque yo, o sea, necesito que esa ideita como de principio de contradicción quede clara, ¿sí? Quede muy clara, ¿sí? ¿Sí me hice comprender, muchachos? Por favor, díganme sí o no, pero respondan, por favor, respondan algo. Entonces, bueno, eso hay que tenerlo en cuenta ahí, ¿listo? Listo, Santiago Sánchez, gracias. Entonces, bueno, ahí está, digamos, las clases de conocimiento, los modos de conocimiento que yo les decía a ustedes. Conocimiento sensible, ¿no? Es un conocimiento que San Agustín va a decir, es el grado más bajo del conocimiento. Se genera opiniones no verídicas, sino opiniones que pueden tener un cambio, precisamente porque las cosas cambian, ¿sí? Y el conocimiento racional, que es el conocimiento donde está precisamente esa realidad superior llamada Dios, ¿no? La ciencia y la sabiduría. ¿Qué es la ciencia para él? Es donde se habla sobre el conocimiento universal y la realidad, ¿no? Y mientras que la sabiduría para él es donde se habla de las verdades universales y donde hay una relación más directa con esa realidad llamada Dios, ¿sí? Entonces, bueno, creo que son elementos ahí que hay que tener presente. ¿Bien? ¿Listo? Creería yo que aquí podríamos terminar. Perfecto. Permíteme un momento, ya dejo de compartir pantalla. Entonces, bueno, chicos, voy a dejar como trabajito, ¿sí? Lo siguiente, ¿bien? Por plataforma, ahorita más tardecito, voy a subir un texto de lectura muy corto, ¿sí? Sobre un apartado de las confesiones de San Agustín, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Por favor, lo van a leer, ¿sí? Lo van a leer y al terminar el cuestionario, perdón, al terminar la lectura, me disculpan, hay como una especie de crucigrama, ¿sí? De crucigrama. Entonces, van a hacer la realización de la lectura y le van a dar solución a ese crucigrama, ¿sí? Fecha de entrega de ese trabajo, máximo para el 2 de noviembre. ¿Listo? Chicos, ¿tienen alguna pregunta, alguna inquietud? ¿O todo es claro? ¿Todo es clarísimo, chicos? ¿Sí? ¿Claro todo? ¿Bien? Excelente, ¿sí bien? Perfecto. Entonces, no siendo más, los dejo. Entonces, muchísimas gracias por el espacio ofrecido en el día de hoy. Espero que sigan amando la filosofía, ¿vale? Muchísimas gracias. Dios me los bendiga y que pasen un excelente día. Que estén muy bien. Bye, bye. Vale, chicos, gracias. Gracias, Daniel. Vale. Que estén muy bien, chicos. Les quiero muchísimo.